93.9. Ahora, en Dimensión Salud, la entrevista del día. To je prava stvar. Lepe punce, ti so božji dar. Gleo, gleo, ta bo mi sveta. Še spat ne morem, ker želim si da. Njene dolge noge z mano štrit. Continuamos en Dimensión Salud y está con nosotros en la entrevista del día la doctora Arlene Sayez. Ella es doctora en filosofía del State University of Nueva York, de Merit College, puede ser, y directora de estudios en neuroética del Centro de Investigaciones Filosóficas. Bienvenida al programa. Gracias. Arlene, gracias por estar, Un lujo, Un lujo, Un lujo. Y además Sí. responsable de neuroética. Antes de meternos en el programa y en tu función como directora específicamente, pero ¿qué es la neuroética? En este Para momento empezar, nos están escuchando acá en el auto, Los muchachos del café de enfrente nos están escuchando. y ¿Qué quieren se saber trata? qué es ¿Qué la es neuroética. En realidad es una pregunta más compleja de lo que parece, porque hoy día existe una cierta controversia sobre cómo entender a la disciplina, pero podemos dar una definición para quienes estén manejando o escuchando Eso, o sí, tomando sí. café. La neuroética es una disciplina que se concentra en las cuestiones éticas, legales, sociales, filosóficas que plantean los avances neurocientíficos. O sea, fundamentalmente se trata de una mirada crítica a ciertos adelantos que muchas veces se toman como punto de partida sin necesariamente ser cuestionados. Entonces la neuroética asume esa actitud crítica y cuestionadora y reflexiva de esos aspectos que se plantean. ¿Y por qué tendríamos que promover esa actitud? Está bien ser crítico con todo, Crítico pero acá, con- ¿de qué tendríamos que atajarnos? A ver, ¿de qué tendríamos que tener miedo? No sé si tenemos que tener miedo, yo en ese sentido soy bastante abierta, ¿no? Pero pienso que en general es una actitud saludable el tratar de mirar a la realidad tal como se nos presenta de una manera crítica. En el caso específico de la neurociencia, tenemos probablemente un problema adicional. A la mayoría de las personas, y me incluyo, y estoy segura que no se incluyo, en el fondo nos fascina, nos deja casi impactados, alelados algunos de estos adelantos. Entonces corremos un riesgo, porque cuando estamos tan fascinados tendemos a aceptar aquello que vemos sin necesariamente ponernos a pensar hasta qué punto lo que se nos está diciendo es como es. De modo que yo diría que dado la reputación, la popularidad, el atractivo de ciertas ciencias duras, entre las que se contaría la neurociencia, es importante no descreerlas, pero sí asumir su estudio de una manera responsable, y eso para mí implica una manera crítica. Sí, digamos, no incurrir en sobreestimaciones de los hallazgos, ¿no? Que por ahí acaben desorientándonos un poco. Ahora, pregunto. Hay hallazgos también que llevan su atención. El otro día estaba escuchando y leyendo, por ejemplo, una investigación sobre el cerebro y las partes del cerebro, ¿no? Cómo se puede modificar capaz estados de ánimo, o por lo menos hacerlos más inteligentes. ¿Por qué no hacernos más inteligentes? Bueno, eso es lo que se llama mejoramiento cognitivo, potenciación cognitiva. Yo lo he nombrado en un artículo. Justamente preferí utilizar el término potenciación porque el término mejoramiento casi por definición tiene una carga positiva. Lo que es si algo mejora es como que ¿por qué no lo vamos a querer? Claro. Y el término que se utiliza en inglés, que es enhancement, no es necesariamente positivo, ¿no? Entonces es algo potenciado. Entonces yo por eso en un artículo que traduje, o sea, mío con una colega que tradujimos al español, preferimos traducirlo como potenciación, pero en realidad todavía acá hay una serie de temas. Uno es las virtudes y los vicios de una potencial potenciación cognitiva. Y otra es hasta qué punto la persona de la calle, y me incluyo, entiende genuinamente
qué es lo que los neurocientíficos saben del cerebro. Y con esto no quiero decir que no sepan, porque saben un montón, pero en conversación con ellos, muchos dicen, ojo que todavía no sabemos nada. Sabemos poquito, ¿no? O sabemos muy poco. Sabemos poquito. Y da la impresión a veces que las noticias están dadas de manera tal que tendemos a enseguida entusiasmarnos y sobredimensionarlas. No digo que tengamos la culpa, o sea, puede ser una combinación de factores que hace que nos entusiasmemos a veces desmedidamente frente a noticias que probablemente son importantes, que debemos tener en mente, que debemos probablemente tratar de discutir, pero discutir de una manera en la que quede clara que hay límites. Claro. Hay una suerte de acaparamiento de la neurología en general, es decir, le ponemos neuro a todo, ponele neuro a todo. Porque está de moda. Y todo es neuro, todos hacen neuro todo. ¿Eso puede ser que haya como una suerte de acaparamiento disciplinar? Hay bastante escrito sobre el auge de lo neuro, ¿no? Y es verdad, como dijeron ustedes, parece que si uno va a escribir algo, si le pone primero neuro a alguno de los sustantivos, es como que tiene un hit, porque alguien va a leerlo y leerlo con interés. Podemos acá tener nuestro neurobar. Ese es un radiobar, pero neurobar podemos poner ahora. Exactamente, un neuroprograma. Un neuroprograma. Radial, exacto. o una neuroradio. Una neuroradio. ¿Quién sabe? Sí. Pero ¿hay como un abuso de eso o no? Muchos argumentan que sí. ¿Y es mero marketing o hay algo más? Muchos argumentan que en ciertos casos es marketing, es simplemente una cuestión de qué es lo que va a vender más, lo cual es una pena porque en realidad es importante, yo creo, siempre mantener en mente el trabajo excepcional que está haciendo la neurociencia y los neurocientíficos. Entonces es una lástima cuando se trivializa un término como neuro. Claro. Y a veces debo reconocer que nosotros que hacemos neuroética nos hacen caer en la bolsa. Dicen, bueno, hay neuro esto, neuro otro, neuroética, como si fuéramos uno más. Y en realidad la idea es que no somos uno más, sino que lo que estamos haciendo, y esto es, volviendo un poco a la pregunta con la que comenzamos, me decías, ¿qué es la neuroética? Y te dije, bueno, eso es controvertido y el carácter, la naturaleza de la disciplina misma está en discusión. Pero hay algo que es indudable y es que la neuroética no es un tipo de disciplina que trata de defender todo lo neurocientífico porque es neurocientífico, ni es un tipo de disciplina, lo que algunos en inglés llaman el neurobla, mientras sea neuro, sino que es una disciplina que reconociendo los avances de la neurociencia está diciendo, a ver, ¿cuáles son las posibles implicancias? ¿Cómo las analizamos? ¿Cómo las enfrentamos? ¿En qué medida ciertos adelantos pueden cambiar nuestra vida cotidiana? ¿En qué medida no? Es una exageración. Entonces, todas las preguntas que ustedes están haciendo... ¿Algún ejemplo que te venga a la memoria? Mira, uno de los temas que, por ejemplo, generalmente captura la imaginación de las personas, yo soy parte de un proyecto muy grande que se llama el Human Brain Project, el proyecto Cerebro Humano. Es un proyecto que está financiado por la Unión Europea. Han pasado 2 años de trabajo introductorio, digamos, pero ahora empieza la fase operativa. Los objetivos de este proyecto, los objetivos fundamentales son 3. Uno es promover, de alguna manera, la neurociencia y con ello el conocimiento del ser humano. Entender más qué tipo de seres somos. Y esto implica tratar cuestiones como, por ejemplo, qué es la conciencia, qué significa ser consciente, cómo es que de un cerebro y cómo es que de la arquitectura cerebral surge la capacidad de ser conscientes de dónde estamos, de lo que vemos, de lo que nos gusta, etc. El segundo objetivo de este proyecto es, de alguna manera, poder mejorar el diagnóstico y tratamiento de desórdenes cerebrales y enfermedades que acosan a gran parte de la humanidad, la que surge así de manera más evidente es Alzheimer. Sí. Y el tercer objetivo es de alguna manera promover lo que es ICT, o sea, Information and Communication Technology. O sea, de alguna manera la idea es en qué medida, entendiendo más sobre el cerebro, podemos llegar a desarrollar aún más la ciencia y la tecnología y eventualmente, quién sabe, llegar hasta a máquinas, podemos usar el término robots, inteligentes o eventualmente autónomos. ¿Qué pasa? ¿Eso es posible o es todavía ciencia ficción?
En este momento es ciencia ficción. A ver, si estamos hablando de robots autónomos, o sea, que tienen la capacidad de actuar por sí mismos, es ciencia ficción. Ahora, que hay sistemas robóticos es indudable, inclusive en medicina, ¿no? En medicina, claro, estamos haciendo operaciones complicadísimas. Por medio de robots, lo que se llaman cirujanos robots. El tema, y esto vuelve a la pregunta que me habías hecho, ¿en qué sentido puede cambiar nuestra vida? ¿Qué pasa? Cuando nosotros comentamos esto con distintas poblaciones, en Europa, por ejemplo, claro, la palabra robot hace que inmediatamente uno piense en las películas, claro, ¿no? Las películas que los robots. Pero en realidad, esa no es una preocupación relevante en este momento, ciertamente, y probablemente no lo sea por muchísimas décadas. Sí es una preocupación relevante que la robotización de ciertas actividades lleve a que se pierdan empleos. Entonces, ¿qué pasa? El énfasis se da y de pronto sale un artículo periodístico sobre qué pueden llegar a ser los robots autónomos, que no los hay, mientras que en realidad la preocupación, y una que empezamos a tener ahora, es la utilización de sistemas que de alguna manera nos quitan fuentes de trabajo, por ejemplo. Y esa es una preocupación mucho más inmediata que la de la eventual conquista de la humanidad por parte de robots, digamos, que muchos neurocientíficos van a decir, esto es algo que realmente es más, en conversación algunos de ellos dicen, bueno, si los diseñamos nosotros, bueno, tomaremos las precauciones para que no lo hagan. Pero digamos, el punto que quiero hacer, no estoy de ninguna manera minimizando los potenciales problemas que puede causar la creación de máquinas que sean absolutamente inteligentes. No estoy minimizando eso, estoy diciendo, es una preocupación en este momento demasiado prematuro. Sí, digamos. Es claro que la sustitución de fuerzas productivas, ¿no? Esto de lo que decíamos al comienzo de potenciar las capacidades cognitivas, intelectuales. Hay la ruptura, o controlarlas. O controlarlas y de golpe hacer sicarios que no experimenten culpa, que no experimenten... ¿Esas son posibilidades o está todo en nuestra cabeza, Arlene? ¿Eso puede ocurrir? A ver, por ejemplo, pienso en la estimulación profunda del cerebro, en la fármaco. Bueno, ¿no? sí, a ver, eso se hace. ¿No? Eso se hace. Hay como unos aparatitos que te ponen, que te dan como unos pequeños cositas en la cabeza. De poder, por ejemplo, bloquear recuerdos, ¿no? Bueno, se está trabajando en eso y de hecho DARPA, así como hay un proyecto sobre el cerebro que es europeo, como dije, hay una iniciativa de Obama que se llama la Brain Initiative, que está financiada en un 40% por DARPA. DARPA tiene que ver con defensa y es una financiación militar. Claro. Y uno de los objetivos fundamentales, por lo menos reconocidos de DARPA, es justamente eso, bloquear las memorias de soldados que han pasado por situaciones pragmáticas para que puedan reinsertarse y volver a vivir una vida productiva en vez de tener las tragedias que muchas veces suceden, que se suicidan, etcétera. De modo que la investigación existe, no hay dudas al respecto. Pero eso que decimos, qué bueno, bloquear un recuerdo traumático para favorecer... También es cierto que podemos programar... Al revés, puede utilizarse... Podés bloquear recuerdos que generen culpa, ¿no? Y poder decir, bueno, usted vaya, haga lo que tiene que hacer, sicario tal, que le vamos a borrar ese recuerdo y no lo vas a... Digo, pero acá empezamos, como cuánto hay de imaginación y bueno, lo que pasa es que el potencial... Y justamente eso es parte... me alegro en realidad de la pregunta, porque eso es parte fundamental de lo que trata de hacer la neuroética y lo que trata de hacer la neuroética especialmente aplicada en el contexto de proyectos como este. Y es, de alguna manera, crear conciencia, no solo en la persona corriente, en quienes estamos en las humanidades, conciencia también en los investigadores, que obviamente están muchas veces sumamente entusiasmados con las posibilidades de su investigación, pero al mismo tiempo lo que se trata de hacer es pedirles que reflexionen sobre las posibles implicancias de esa investigación. Entonces es verdad que una vez que si uno logra bloquear una memoria mala, también puede bloquear una serie de memorias y eventualmente manipular a una persona para que cometa los actos más horroríficos. Pero bueno, es parte, parece, de una ciudadanía sana el justamente por empezar, reconocer que eso es un problema. Sin duda. Y reflexionar sobre él de una manera tal que no necesariamente implique que porque algo es el resultado de lo científico es bueno. O
en su defecto, porque algo el resultado de lo científico es malo. Es malo está también la otra cara. Sí, digamos, ¿no? Hay puntos de contacto porque hablaste de los proyectos y las iniciativas tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. ¿Hay puntos de contacto con genoma humano? Alguien ha dicho en algún momento que en realidad cuando se habla de este proyecto cerebro humano, uno piensa en el proyecto genoma humano. Claro. Y ciertamente hay algunos puntos en común en lo que hace el tratamiento de cuestiones éticas que tienen que ver, por ejemplo, con privacidad, supongamos. Claro. Pero lo que muchas veces se nota en lo que hace al cerebro es que el cerebro es un órgano muy particular. Y la actividad cerebral está mucho más conectado a quienes somos que nuestros genes. Quienes somos a nivel identitario, ¿no? O sea, más fenotípico que genotípico. Entonces, existe, aún reconociendo que muchos de los problemas pueden llegar a ser problemas comunes, existe una tendencia a pensar, pero ojo, no reduzcamos todo, no pensemos que esto ya ha sido todo resuelto, porque hay problemas que se plantean dentro de la investigación con el cerebro que adquieren una naturaleza un poco diferente justamente por el tipo de órgano que estamos estudiando y que estamos analizando. O sea que esa afirmación que yo, como tenemos cámara, voy a aprovechar y lo que toda la carrocería está para llevar la cabeza, no es del todo cierto. ¿O sí? Bueno, decimos, eso ya en realidad nos mete en discusión metafísica. Decimos, todo esto es para llevar la cabeza. Hawkins lo que decía es que en un momento quiere él dejar su mente en una computadora para no depender físicamente. O sea, él puede estar capaz muerto, fallecido, pero su cerebro seguir en una máquina. Eso puede ser. No, a ver, en este momento no, pero quisiera destacar el presupuesto sobre el cual está basada esa idea. Y el presupuesto parece ser que el cerebro, y no quiero minimizar para nada la importancia del cerebro, pero parece ser que el cerebro de alguna manera está absolutamente aislado del cuerpo que habita. Y en realidad lo que estudios neurocientíficos muestran es que el cerebro está en constante contacto y una relación de feedback con el cuerpo y con su ambiente y con su cultura, etcétera. Entonces realmente un cerebro en un tanque, digamos, no es el cerebro de Stephen Hawking, aun si está digamos, en su contexto, en una silla de ruedas, etcétera. Es un cerebro diferente. De modo que lo que pasa es que, volviendo un poco al punto que vos estabas planteando, parece ser una perspectiva muy drástica, que drásticamente separa partes del cuerpo del órgano que es el cerebro, que es otra parte del cuerpo también, ¿no? Pero que la separa de manera muy drástica. Y no sé si es justo hacer tal separación. Y ciertamente estudios neurocientíficos dirían que el cerebro está absolutamente alimentado por el feedback que le da el ambiente, y ese ambiente incluye también un cuerpo particular con experiencias particulares, etcétera, etcétera. Arlene, te llevo a tu rol de dirección en el CIF, en el Centro de Investigaciones Filosóficas, específicamente destinado a nuestro estudiar... programa, sí. Específicamente destinado a estudiar neurociencia, neuroética. Sí, nosotros lo que hicimos, el CIF en realidad es un instituto filosófico. O sea, es un centro de investigaciones filosóficas, como dice el título, que fue fundado en 1965 con fines, ciertamente sin fines de lucro, en lo más mínimo. Es un grupo de personas que trabajan temas de filosofía. En el 2011 fundé lo que se llama el programa de neuroética. Y en ese programa tenemos una serie de investigadores y hemos organizado toda una serie de actividades, desde simposios internacionales. Hemos organizado 2 simposios internacionales muy lindos, muy importantes. Hemos tenido la colaboración, que la tenemos, debo decir, consistentemente, de gente de INECO, de gente de FLENI, desde la parte, digamos, científica. Sebastián Lipina, por ejemplo, que trabaja tanto el tema de la pobreza, es también un gran colaborador que ha venido siempre. Y como dije, personas del extranjero, como de pronto Marta Fara, que es una neuroeticista muy conocida, que está en la Universidad de Pensilvania,
Katinka Evers, que es de Suecia, Adela Cortina de España. Hemos tenido realmente la suerte de poder organizar ese tipo de simposios grandes. Pero más allá de eso, sistemáticamente organizamos paneles. El año pasado, por ejemplo, de hecho, en diciembre o noviembre del año pasado, organizamos un panel sobre neurociencia y psicoanálisis, que nos pareció particularmente relevante dada la importancia que se le da al psicoanálisis, en particular en Argentina frente a otros países. Claro. Hemos organizado charlas, o sea, tenemos ese tipo de actividad. Pero más allá de eso, por ejemplo, tenemos un grupo que se reúne 2 veces por mes a discutir distintos temas por año. En este momento el tema es la conciencia. Y tenemos personas que están trabajando una serie de temas determinados, ¿no? Entonces, la idea es ser el lugar, y también hemos dictado cursos intensivos, o muchas veces cursos de un día o cursos de un mes, pero digamos, la idea el objetivo del programa es, por un lado, justamente, como dije antes, reflexionar, que sea un lugar, un foro de reflexión sobre estas distintas cuestiones. Y por otro lado, y esto es fundamental para la neuroética, y creo que no lo he dicho hasta ahora, promover el diálogo productivo entre científicos, filósofos, sociólogos y toda persona que se ve involucrada en esto, que en realidad somos todos, porque estos estudios nos van a afectar a todos. En la mayoría de los casos esperamos que así sea en lo que hace a la neurociencia que tiene impacto clínico en la clínica, ¿no? Pero ciertamente, de alguna manera u otra, todos nos vemos afectados. Y la idea del programa nuestro justamente es fomentar ese acercamiento entre disciplinas. La neuroética es un campo interdisciplinario y eso es lo que queremos promover. Y hemos tenido la suerte de poder hacerlo porque, como dije antes, hemos disfrutado de diversos proyectos en colaboración, inclusive Mariano Sigman, que o sea, hemos tenido esa posibilidad y estamos muy agradecidos por eso, obviamente. Qué bárbaro. Ahora, y si quisieran contactarte, contactar al centro, ¿dónde lo pueden hacer? Mira, por empezar tenemos un sitio, una página que en realidad, mira, te traje porque justamente el Centro de Investigaciones Filosóficas tiene una revista de filosofía y el último número está dedicado a neuroética. Así que te la traje y te la doy. Qué lindo, sí, y lo vamos a mostrar. ¿Lo muestro acá? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Qué lindo. Y si te fijas, la revista latinoamericana de filosofía y el último número está dedicado a neuroética. Y de hecho ahí vas a ver una tarjetita mía. Y este año en el CIF una pérdida irreparable. Sí. Una pérdida irreparable. Sí, ¿verdad? Irreparable. Sin duda. Falleció uno de los filósofos. Era fundador, ¿no? Sí, era fundador. A ver, ahí me matas, no sé si era fundador, me matas con esa pregunta, pero ciertamente era uno de las grandes pensadores, filósofos que trabajaban en el CIF, Osvaldo Guariglia. Sí, hablamos de Osvaldo Guariglia, sinceramente, una pérdida irreparable. Y con respecto a contacto, fíjate en esa tarjetita, no tengo los anteojos puestos, me los puedo poner, si quieres, vas a ver que está abajo hay un email y hay una página, exactamente. Bien, ahora cuando lo subimos podemos subirlo al videograph. ¿Llegamos? Y de hecho estamos planeando, en este momento estamos planeando un encuentro probablemente mediodía, estamos calculando el 22 de agosto, así que va a haber información en la página. Bueno, qué bien. Sobre neuroética. La página es programa neuroética cif.wordpress.com. Sí. Perfecto. Y bueno, para que podamos hacer también aquí la difusión, te hago una pregunta que te saca completamente de este lugar. Arlene, ¿cómo fuiste a parar a estos temas? Porque vos sos filósofa de formación de base. ¿Cómo viniste a parar a la bioética? Es una de las voces más autorizadas de la bioética aquí en la Argentina y en la región, con una bibliografía, una producción enorme. ¿Y cómo viniste a parar a estos temas? ¿Por qué? Bueno, y como siempre, en un minuto. En un segundo. Mi tesis doctoral fue sobre el rol de las emociones en la vida moral. En ese momento no se hablaba tantísimo de las emociones y tuve la posibilidad de hacer todo como una especie de panorama histórico de cómo se debe tratar las emociones y yo tratando de argumentar que las emociones eran importantes y terminé mi tesis doctoral y quedé fascinada con mi tesis doctoral, pero me faltaba algo, sentí que me faltaba el lazo con lo empírico. Entonces estoy salteando cómo fui a la bioética porque no puedo contarte en un segundo el resto, pero eso ciertamente fue el clic que me hizo
directamente amar a la neuroética, porque de pronto me di cuenta que todo lo que yo había argumentado en teoría, podía verlo en estudios neurocientíficos, y eso para mí fue absolutamente fue un momento tipo turning point, ¿no? Fue un momento en que exactamente, pero bueno, eso es muy breve, obviamente, ¿no? Fue una epifanía, Arlene, te queremos agradecer muchísimo que hayas venido. Muchas gracias, un gusto, un lujo para Dimensión Salud. Así y para Radio Palermo, Arlene Sánchez, sin duda. Martes que viene, 17 horas, aquí por Radio Palermo. Chau. Muchas gracias. Un gusto. Na sneg, krokodilčke